Una ciudad antigua, donde están a sus alrededores de sus murallas, pues hay un enemigo, hay un ejército enemigo, donde las murallas están siendo atacadas. Pero mientras las murallas están siendo atacadas, dentro de la ciudad, los habitantes de esa ciudad están peleando. Hay división entre ellos, unos se quejan de otros, otros se culpan, dicen, ¿quién tiene la culpa? Otros se dividen, otros dejan de hablar. Esto sucede en las familias, ¿sí o no? Mientras allá afuera la gente lucha, dentro de nuestras familias, dentro de nuestros hogares, hay divisiones, hay bandos, matrimonios que se están peleando todo el tiempo. Y quiero que vean la siguiente pregunta, que dice, ¿quién es realmente el enemigo? ¿Es tu esposa? ¿Es tu esposo? ¿Son tus hijos? ¿Son tus padres esos enemigos? ¿O quién es ese enemigo? El título del día de hoy, regresas a la siguiente, dice, vence con el bien el mal. Y está basado en Eclesiastés, capítulo 4, de los versículos 9 al 12. Solamente son 4 versículos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú has sido bueno con nosotros, porque el día de hoy tú nos permites estar aquí en tu casa. Gracias, Padre, porque nos das ese privilegio de estar aquí presentes, de escuchar tus alabanzas, de cantarte a ti, Padre, de escuchar tu palabra. Pero, Padre, te pedimos que en este momento tú nos permitas, a través de tu Espíritu Santo, entender este mensaje que nos traes el día de hoy. Padre, yo te ruego que tú me uses, que tú, Padre, seas el que hables a través de mí a tu pueblo, Padre, y que cada uno de mis hermanos, Padre, se lleve una enseñanza para sus hogares. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Les comentaba hace rato, ¿quién es nuestro enemigo? Y muchas veces pensamos que nuestros enemigos son las personas que están con nosotros, al lado de nosotros. Y miren, hermano, las escrituras, en Eclesiastés capítulo 4, Salomón nos da unas verdades. Y miren, recordemos que Salomón fue un hombre muy sabio, que fue lo que Dios le otorgó, porque él se lo pidió, tener sabiduría. Y dice la palabra de Dios que no iba a haber ningún hombre más sabio antes ni después que él. Y él escribe este libro donde nos habla acerca de las vanidades que tenemos como hombres. Y hoy en día, hermanos, tenemos muchas vanidades. Y no hablamos solamente de cómo nos vestimos, de cómo nos arreglamos. Es mucho más allá de esas vanidades. Eclesiastés dice también que el hombre solamente se afana por juntar riquezas y no se preocupa de lo que es importante. La siguiente, por favor. Dice el primer pasaje, versículo 9, la primera parte dice, mejores son 2 que 1. Y en hebreo, porque este libro fue escrito en hebreo, dice que es bueno, beneficioso y más provechoso. No así solo una persona. Salomón nos recuerda, nos dice, mejores son 2 que 1. Es más provechoso una unidad que una sola persona. Y él nos recuerda a nosotros, Génesis capítulo 2. Dijo Dios, le puedes dar a la siguiente, que es el diseño de Dios, la unidad y la ayuda mutua. Salomón contrarresta que la debilidad está en la soledad.
en estar solamente una persona, pero la fortaleza en una compañía. Si ustedes recuerdan Génesis capítulo 2, versículo 18, dice antes del versículo 18, dijo Dios que todo lo que había creado fue ¿qué? Fue bueno. Pero hubo una cosa que Dios dijo que no era buena. ¿Cuál fue? Que el hombre no esté solo. Dijo, lo que no es bueno es la soledad. Porque Dios vio todo lo que había creado era bueno, los animales, las plantas, pero el hombre no tenía con quién comunicarse. ¿O tú te puedes comunicar con algún animal? ¿Puedes entender cuando te dice que está enfermo? No lo podemos hacer. Suponemos, porque a lo mejor cambia sus hábitos del animal, pero no podemos comunicarnos con ellos. Por eso Dios dijo que la soledad no era buena. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo, pues la familia, hermanos, fue creada para compartir las cargas unos a otros, servirse mutuamente, crecer juntos, pero sobre todo, glorificar a Dios. Pero cuando dentro del hogar, de la familia, hay rivalidades, resentimientos, manipulación, silencios como castigo, que le llamamos comúnmente aquí, la ley de hielo. Pues ya me dices, te hablo. Y puedes durar días. No sé si alguien puede durar años, pero el hombre así se comporta. O como cuando cada quien vive para sí mismos. Cuando no te preocupas de las necesidades de tu familia, solamente te preocupas de ti mismo. Todos nosotros, hermanos, todos estamos afanados siempre por algo. Más los padres y las mamás. ¿Por qué? Porque el padre tiene que estar trabajando constantemente. La madre tiene que estar educando a los hijos, enseñándoles. Y se afanan por muchas cosas. ¿Quién de aquí no se afana? Yo creo que todos nos afanamos por los quehaceres de la casa, por el trabajo, por acumular riquezas, por darle lo mejor a nuestros hijos. Pero a veces olvidamos lo importante. Estamos en lo urgente, pero lo importante lo dejamos a un lado. Cuando vivimos para sí mismos, perdemos la comunicación en la familia, perdemos la ayuda mutua y perdemos la visión común. Si ustedes ven algunas familias, hermanos, que hoy en la actualidad, pues ahora tienen que trabajar papá y mamá, tienen que salir y quedan en un acuerdo y dicen, no, pues, híjole, te tienes que ir a trabajar porque pues ya no nos alcanza. Y la esposa pues ya tiene que ir a trabajar. Y tienen una visión común, ayudarse mutuamente en la economía. Pero a veces se olvida. Y a veces la mujer dice, no, pues es que lo que yo gano es para mí. Y se olvida del fin común. O viceversa, no se echen las miradas. O viceversa. El hombre, cuando la mujer ya empieza a trabajar, el hombre dice, pues ya trabaja ella, que ella se haga cargo. Entonces empiezan las rivalidades, empiezan los problemas. Y cuando empiezan esos problemas, como familias cristianas, entonces ya no le damos la gloria y la honra a Dios, ya no glorificamos a Dios dentro de nuestros hogares. Y quiero que veamos el siguiente ejemplo, hermanos. ¿Quién era Moisés y quién era Aarón? Eran hermanos. ¿Qué le dijo Dios a Moisés que tenía que hacer cuando se le presentó en la zarza? Ir ante el faraón y sacar a su pueblo que estaba en aflicción de Egipto. ¿Pero qué le dijo Moisés?
Ay, Señor. Pues yo no sé hablar bien. ¿Cómo voy a ir? Dios le dio una ayuda, que fue su hermano Aarón. Dios, hermanos, no nos va a mandar, no nos permitirá estar solos. Debemos estar en unidad. Y la familia, hermanos, es para eso. Porque quizás Moisés no podía hablar, pero Aarón sí. Porque él tenía esa virtud, tenía esos dones. Y en la escuela de formación, hermanos, están viendo acerca de los dones. ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus fortalezas para poder trabajar y servir en la iglesia? Pero esos dones, nos decía el pastor, no solamente son para trabajar dentro de la iglesia, sino donde tú estés. Y la mayoría de las veces estamos en casa, con la familia. Todos y cada uno de los miembros de la familia tiene dones, tiene talentos. Y si uno y el otro, ambos trabajando en unidad. Y miren, Eclesiastés, la segunda parte de versículo 9, la parte B dice, porque tiene mejor paga de su trabajo. Hay una recompensa por la unidad. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Y no habla de una manera monetaria, sino habla que dentro de tu familia, en tu hogar, habrá paz, habrá gozo, habrá protección, fortaleza espiritual y estabilidad emocional. La familia unida obtiene mejores resultados que uno solo. Y lo dice versículo 10. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá quien lo levante. El segundo punto que quiero que veamos, hermanos, es en la familia nos levantamos unos a otros. Y la palabra caer, que proviene de la raíz nafal del hebreo, significa tropezar, derrumbarse, fracasar, ser abatido, estar en pecado. Y la palabra levantar significa restaurar. No solamente significa, ay, te ayudo, te levanto y pues ya vas, tú solito. Es restaurar, es acompañar a aquel que está caído, aquel que está sufriendo el pecado. Y yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Quién estará allí para levantarlo? Porque podemos decir, ¿quién de mi familia va a caer en pecado? ¿Quién va a fallar? Esa no sería la pregunta. Porque si entendemos, Salomón nos recuerda que todos podemos caer. Ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de pecar. Ninguno estamos exentos. Y sí, recordemos y podemos entender que Cristo ya nos perdonó nuestro pecado, que Cristo ya murió por nosotros y nos perdonó nuestros pecados, pero que aún estando en este mundo, somos pecadores, que solamente en su presencia dejaremos de pecar, llegaremos a ser ese varón perfecto. Pero mientras nosotros estemos aquí, vamos a ser pecadores. Y entonces la pregunta no es, ¿quién de mi familia va a caer? Porque cualquiera puede pecar. Sino la pregunta sería, ¿quién estará allí para levantarlo? O la pregunta sería, ¿quién estará allí para levantarme? ¿Estaré yo ahí para levantar a mis hijos, a mi esposo, a mis padres? Esa sería la pregunta. Dios nos manda, hermanos, en esta palabra, a hacer una restauración de aquel que está en pecado.
no a una condenación. Y muchas veces, hermanos, en vez de restaurar al que está caído, lo condenamos, lo juzgamos, lo señalamos. O a veces hasta le decimos, es que no estaba no leía su Biblia, no venía a la iglesia. Este pasaje no dice, si uno falla o uno cae, pues deséchalo. Esto no dice, o critícalo. Dice, el uno lo levantará a su compañero. Tú estás dispuesto a llevar a aquel familiar, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, tomarlos de la mano, levantarlos, restaurarlos y seguir con él en su camino. Ser esa ayuda que él necesita. O simplemente estás afanado por tus problemas y ni siquiera te das cuenta de lo que la otra persona está viviendo. La verdadera fortaleza de una familia no se mide por la ausencia de los problemas. Todos tenemos problemas, todos. La verdadera fortaleza se demuestra cuando hay restauración en tu hogar. Y tengo los siguientes ejemplos. Y uno de ellos es Moisés, en Éxodo capítulo 17. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel tenía que ir a pelear contra Amalek? ¿Sí se acuerdan? ¿Y qué hizo Moisés? ¿O qué tenía que hacer Moisés para que el pueblo de Israel venciera? Alzar las manos. Y así lo hacía. Él alzaba las manos mientras el pueblo estaba en esa guerra. Y mientras él tenía las manos arriba, el pueblo iba ganando. Pero Moisés era hombre y se debilitaba. Y cuando él se cansaban sus brazos, iba bajando, ¿qué le pasaba al pueblo de Israel? Iban perdiendo. Pero tenía a dos hombres. ¿Quiénes eran? Aarón y Hur. Y ellos, dice la palabra que ellos le sostuvieron los brazos hasta la puesta de sol. ¿Por qué les menciono este ejemplo? Porque la familia debe ser así. Debe ser la fortaleza del que está en pecado. Y quizás dentro de tu familia siempre hay uno que tiene que resolver todo. Que es el que ves y que nunca se queja. El que quizás nunca llora. El que quizás siempre está ayudando a los demás. No solo económicamente, emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Siempre hay uno en la familia. Pero aún ese uno también se cansa, también sufre. ¿Quién estará allí para levantar cuando él o cuando ella caiga? Si él es el único o ella es la única que fortalece a todos los demás, que es la única ayuda de todos los demás. ¿Quién estará allí? ¿Él mismo? Sabemos que Dios estará ahí con él. Pero la familia, hermanos, está para eso. El siguiente ejemplo, hermanos, es Mefiboset, que era un niño que sufrió una caída y quedó lisiado. ¿De quién era hijo? ¿Se acuerdan? De Jonatán o de Jonathan, que era el amigo de quién? De David. Él queda lisiado, pero David, hermanos, se entera que él está vivo y lo busca. Y lo sienta a la mesa, lo trata como un hijo, lo restaura. No le quita lo lisiado, pero lo restaura. Está ahí con él, lo cuida. David buscó a aquel que estaba olvidado, aquel que estaba caído, lo restauró. El tercer ejemplo que quiero que vean es el paralítico, cuando sus amigos
lo llevan ante los pies de Jesús. Él no podía caminar, sus amigos lo llevan, lo suben y lo bajan de la techumbre y los ponen a los pies de Cristo. Eso es acompañar a aquel que está caído, aquel que está en pecado. Pero si nos afanamos tanto en nuestros deberes, en lo que tenemos que hacer, entonces ese caído, ¿quién lo va a levantar? La familia debe de convertirse en los brazos y acercar nuevamente a Cristo, aquel que está perdido, que ya no tiene fuerzas. La siguiente, que es el versículo 10, la parte B, dice, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Porque no va a haber nadie que lo escuche, nadie que lo anime, nadie que lo corrija en amor, ni nadie que lo levante. Y quiero hacer una aclaración aquí, hermanos. Cuando dice hay del solo, no necesariamente significa de aquella persona que no está casada o que no tiene una familia, digamos, propia. Porque si recordamos a Pablo era un hombre que no estaba casado, estaba solo. O sea, en el aspecto de una pareja de hijos. Pero tenía ayuda. ¿De quiénes tenía ayuda? Pues de la iglesia, de sus discípulos. Tenía esa ayuda. Aquí, hermanos, significa que hay del solo que no va a haber nadie que lo levante. Y quiere decir, hermanos, hay de aquel que aunque está en una familia, pero nadie se da cuenta de lo que está viviendo. Y está luchando él solo con ese pecado. Porque todos los demás, todos los miembros de la familia están ocupados en otra cosa. La familia, hermanos, dice, no es un tribunal. No estamos para juzgarlos. No estamos para criticarlos. Y yo creo, hermanos, si yo les hago una pregunta, pero no me la contesten, solo piénsenla. Sobre todo los papás. ¿Cuántas veces no humillaron a sus hijos? ¿Cuántas veces no criticaron a sus hijos? ¿Cuántas veces no compararon a sus hijos con otros? Y eso, hermanos, hace que los hijos no confíen en los padres y se aíslan. Y entonces ellos empiezan a buscar otras soluciones con los amigos, con otra gente que no es su familia. La familia cristiana no debe ser un tribunal, debe ser un lugar de restauración. Como creyentes seguimos luchando contra el pecado. Nadie de nosotros estamos exentos de ello. Versículo 10 nos habla, Salomón nos muestra qué hacer cuando una persona está en pecado, cuando una persona ha caído. Pero también Salomón nos dice que hay personas que no necesariamente están viviendo en pecado, pero que sí tienen un desánimo, pero que tienen tristeza o que están cansados. La siguiente, que es versículo 11, también si dos estuvieran juntos, se levantarán mutuamente. Mas, ¿cómo se levantará él solo? Aquí habla de una familia que debe mantenerse cerca. Deben mantenerse unidos, deben mantenerse cerca. La familia fue diseñada para ser un refugio, ser el consuelo, ser protección y ser la fortaleza de los miembros de esa familia. La siguiente, Norma, por favor. Dice el versículo, se calentarán mutuamente. Aquí vemos, hermanos, que si dentro del hogar no hay consuelo, ¿qué va a pasar? Pues lo van a buscar en otro lado. Si en tu familia
no hay protección, no hay seguridad, no hay ánimo, lo van a buscar afuera. Y sobre todo los que ya están viviendo o los que vivieron ya la adolescencia de sus hijos, pues saben que es una edad en donde no queremos hablar con nadie, nos aislamos y nos ponemos de malas, porque todos los que ya estamos grandecitos, pues ya vivimos esa etapa, donde ya no queríamos estar con los papás, no queríamos estar con la familia. Pero aún así, la familia debe permanecer cerca de los hijos, cerca del esposo, cerca de la esposa. Y quiero que veamos este ejemplo. Es un ejemplo, la siguiente, por favor. Es Job y sus amigos. Y me van a decir, ay hermana, ¿cómo Job y sus amigos? Y sus amigos también le dijeron y lo regañaban y todo. Pero al inicio del libro de Job, sus amigos hicieron algo correcto, que fue solamente estar sentado, acompañarlo a Job en su desgracia, donde recordamos que él perdió todo. Antes de hablar, lo acompañaron. Antes de corregirlo, estuvieron presentes con Job. Y si vemos el otro contraste de su esposa, ¿qué fue lo que hizo su esposa? ¿Qué le dijo su esposa a Job? Maldice a Dios y muérete. Dios nos libre de tener a alguien así en la familia, que nos diga, ya maldice a Dios y muérete, ya me está haciendo una carga. Esto, hermanos, es el contraste de cuando el enemigo entra en los corazones del creyente. Enfría el amor, no hay comunicación, no hay compasión de nuestra familia, ya no hay fe. Porque no creo que la esposa de Job, cuando tenía todo, cuando Job estaba bien y tenía todas sus riquezas, estaban sus hijos, tenía que comer, no dudo que la esposa haya alabado a Dios. Pero aquí vemos que cuando el hombre tiene adversidades y no está tomado de Dios, ¿qué hacemos? Y el ejemplo es la esposa de Job. No fue un apoyo para Job en ese momento. Al contrario, fue una carga para él. La familia, hermanos, unida puede transmitir ese calor, ese amor de Dios hacia tus hijos, hacia tu matrimonio, hacia tus padres. Y miren, Salomón ya nos dio 3 verdades. Versículo 9 nos dio que la familia que trabaja en unidad. El versículo 10 nos habla que la familia levanta al que ha caído, al que ha pecado. Y el versículo 11 nos dice que la familia fortalece al que está débil, así como Job. Porque si vemos la vida de Job, Job no había pecado, pero estuvo en la voluntad de Dios que viviera lo que tenía que vivir, perder lo que tenía que perder. Y aún así, Dios nunca maldijo a Dios. Job nunca maldijo a Dios. La siguiente es que Salomón sí nos dice que la familia está en una batalla. Y si alguno prevaleciere contra uno, dice la versión Dios habla hoy, uno solo puede ser vencido, pero 2 podrán resistir. Salomón nos introduce, hermanos, a un adversario, que es alguien que va a atacar lo que Dios ha formado, lo que Dios ha creado. Hay fuerzas que constantemente intentan destruir el hogar. La siguiente, y quiero
que veamos, hermanos, que nos quede bien claro que el enemigo no es nuestra familia, que el enemigo no es tu hijo, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus padres. No son el enemigo. Y quiero que busquen Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque ahí, hermanos, nos habla de quién es nuestro enemigo. Quien lo tenga, lo lee fuerte, por favor. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gracias, hermana. Dice, porque no tenemos lucha contra quién, carne y sangre. No es tu familia. El enemigo no es con quien te acuestas, no es con los quien vives. El enemigo, dice esta palabra, que son huestes espirituales de maldad. Eso es el enemigo. Y Salomón nos lo recuerda diciendo que hay una batalla, que estamos siempre en una batalla con el enemigo, con Satanás, que hace que nosotros pequemos. Está el egoísmo que hablábamos hace rato en el culto de la mañana. El pastor nos decía cómo los hombres buscamos solamente nuestro propio bien, somos egoístas. El resentimiento, la mentira, la división que proviene de Satanás. Cuando esto sucede, hermanos, es porque la familia ya no mira quién es su ayuda. Y lo vemos en la siguiente, que es el mismo versículo 12, que dice el cordón de 3 dobleces. En la antigüedad, una cuerda trenzada con 3 hilos era mucho más resistente que un solo hilo. Pero la fuerza no estaba en el hilo, sino estaba en la unión. Y esa unión, hermanos, ese tercer hilo, es Dios, es Cristo. La verdadera fortaleza de la familia no proviene de la capacidad humana. Porque miren, muchas familias pueden tener muchos recursos, muchos estudios, muchos talentos y mucha experiencia, pero son capacidades humanas. La fortaleza viene de la gracia de Dios. Si Cristo no está o no es el centro de tu familia, estos hilos se van a romper muy fácil. Pero si Cristo está en tu familia, es el centro de tu familia, es lo prioritario en tu familia, entonces, aunque te golpeen, te martillen, esa cuerda, ese cordón de 3 dobleces va a resistir. Y miren, hay un texto que todos conocemos que dice, y que lo cita Josué y la unidad de su familia: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y lo sabemos, y a veces hasta lo tenemos ahí en nuestra casa. Ahí. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Él entendió esto, Josué entendió que si Dios está en su casa y que ellos sirven a Dios y que ellos tienen esa misma visión, todos en unidad, entonces podrán servir unidos a Dios. No les dijo, cada uno decida lo que quiera. No les dijo eso Josué a su familia. Le dijo, presentó a su familia como una unidad espiritual. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Al llegar al final de estos pasajes, hermanos, comprendemos que la fortaleza de la familia no se encuentra en tu capacidad
como hombre, como humano. No se encuentra en la buena comunicación que tengas con tus hijos o con tu pareja, ni siquiera los esfuerzos de cada miembro, las capacidades de cada miembro. La verdadera fortaleza del hogar se encuentra en Cristo, solamente en Él. La siguiente. Y miren, para concluir, vemos que es bueno trabajar unidos como familia, que Dios nos dice que estemos ahí para levantarnos unos a otros, que estemos presentes con nuestra familia, aún en todas las adversidades que podamos tener, y permanecer unidos a Dios para resistir al enemigo. Porque ya en la actualidad, hermanos, el enemigo solamente está buscando destruir lo que Dios ha formado. Y Dios formó a la familia, ¿o no? Dios formó a la familia, Dios creó a la familia. Pero allá afuera nos enseñan que el matrimonio ya no vale. Que si te cansas, pues cada quien por su lado. Que no solamente es bueno, que no solamente el matrimonio es entre un varón y una mujer. Eso es lo que el enemigo está haciendo. Hermanos, cuando Cristo gobierna nuestro hogar, la gracia vence el orgullo. El perdón vence la ofensa. La unidad vence la división. El amor vence el egoísmo. La paz vence el conflicto. Podemos trabajar juntos, levantarnos entre nosotros, fortalecernos entre nosotros. Pero si Cristo no está en tu familia, de nada sirve todo lo que estás trabajando. Y quiero que terminemos con este pasaje. Y quiero que todos se pongan de pie, hermanos. Y que podamos entender que la familia cristiana no está llamada para ser perfecta, sino para aprender diariamente de aquel que nos sostiene, que es Cristo. Que tus fuerzas van a terminar. Y que la roca de tu hogar, el cimiento de tu hogar, es Cristo. Y dice, y quiero que leamos todos este pasaje que está en Salmos 127, versículo 1, y dice así: si Jehová edificara en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano es la guardia. La repetimos nuevamente. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano la regla de la guardia. Salmo 127, 1. Cierren sus ojos, hermanos, y vean lo que está viviendo cada uno en sus hogares. Y si uno de nosotros, hermanos, está siendo de tropiezo para nuestra familia, pidámosle perdón a Dios, porque a veces no nos damos cuenta, porque estamos en lo urgente y no en lo importante. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque tú nos permites y nos recuerdas la importancia de la familia, la importancia, Padre, de que podamos vivir en unidad, que podamos vivir en armonía, que nuestro hogar, Padre, sea ese refugio para nuestros hijos, para nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros padres. Perdona, Padre, si hemos sido esa piedra de tropiezo, porque nos afanamos tanto por las cosas de este mundo, Padre, el trabajo, las riquezas, los placeres que nos ofrece el mundo, Padre, y no estamos en una comunión contigo. Y al no estar en esa comunión contigo y que tu Espíritu Santo, Padre, lo hacemos a un lado, Padre, porque pensamos que nosotros, por nuestra capacidad, podemos entenderlo, podemos hacer las cosas sin tu ayuda. Pero no es así, Padre.
nuestras fuerzas se debilitan y a veces caemos, pecamos, Padre. Pero sabemos y creemos por fe, Padre, que tu Hijo Jesucristo murió por nosotros, por cada uno de tus hijos, Padre, y que aún estando en esta tierra, Padre, en este momento, vamos a pecar. El enemigo, Padre, está trabajando constantemente para destruir lo que tú has creado, porque todo lo que tú creaste, dice tu palabra, que todo fue bueno. Gracias, Padre, porque nos das ese privilegio de todavía nosotros comprender tu palabra y hacer lo correcto delante de tus ojos. Padre, si alguno de mis hermanos, Padre, hay pecado, está viviendo una situación difícil en su hogar, tú sé ese tercer cordón, Padre, sé ese tercer hilo para sostenerlo, para sostenerla. Para los jóvenes, Padre, que están viviendo cosas, Padre, tan rápido, cosas que el mundo les está ofreciendo y que a veces como padres no los vemos, no los miramos, Padre, porque solamente miramos lo que ellos necesitan, sus necesidades económicas, de estudio, de recursos, Padre, pero no miramos lo que ellos están viviendo. Padre, tú sí los miras y conoces a cada uno de ellos. No los sueltes, Padre. Que ellos mismos también, Padre, como jóvenes, como niños, puedan ser esa ayuda para sus padres, esa ayuda para sus hermanos. Gracias, Padre, porque nos recuerdas esta palabra. Nos recuerdas que lo importante, Padre, es que tú estés en medio de nuestro hogar, que tú seas el centro de nuestro hogar. Gracias. Gracias, Padre, y todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo.